Perfecto, listo. Bien, de inmediato lo que vamos a hacer es compartir pantalla para que tengamos presente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien. Nos habíamos quedado nosotros en estos ejercicios, ¿cierto? Habíamos trabajado ya todos ellos. Espero que los hayan podido revisar. Estamos trabajando con el diseño en flexión, ¿no? Acero en tracción. Y lo último que hemos verificado es que necesitamos garantizar, ¿no es cierto? Necesitamos garantizar que la cuantía requerida aquí, ¿no es cierto?, sea menor que la cuantía máxima. Y la cuantía máxima depende de un porcentaje, 75% de la cuantía balanceada, ¿no es cierto? Es un parámetro, entonces, para garantizar que el diseño que estamos haciendo, el diseño que estamos mostrando, es un diseño dúctil, ¿de acuerdo? Es un diseño dúctil. Entonces, fíjense, mire, estas ecuaciones que estamos aquí resumiéndolas en este cuadrito, simplifican mucho nuestra labor. Así que yo les sugeriría que este cuadrito lo tengan a la mano, ya que va a ser muy útil. Primero, para resolver esta ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Luego, para relacionar la cuantía con el índice de refuerzo, la cuantía balanceada, no olvidar que esto está hecho sobre una deformación unitaria del concreto de 0.003, ¿no es cierto? Y este numerito de 6000 corresponde al producto de epsilon sub c por el E sub s, ¿ya? Así. Además, el acero, el área del acero representa la cuantía por el área efectiva, B por D, o sea, la base por el peralte efectivo. Y también tendríamos esta zona de compresión que lo va a determinar Wine, que siempre va a ser útil, y los dos aceros mínimos, ¿no? El mayor de los dos se contemplará como referencia. Muy bien, y nos falta desarrollar el último ejercicio, ¿no es cierto?, para pasar al siguiente tema. Muy bien, así que no sé si alguien lo ha resuelto, alguien tiene una idea, encontró la respuesta, el área del acero requerido en la viga se requiere para este ejercicio. ¿Alguien lo hizo? Señores. 16.55 centímetros cuadrados. Veamos si es cierto. Vamos a resolverlo entonces para afianzar esto, ¿no es cierto? Si ya se lo envié, no sé si lo he hecho, bueno, lo vamos a revisar en conjunto. Pero aquí tenemos una característica importante, ¿no? Por ejemplo, en la lectura del texto del problema nos dice que el epsilon sub c ya no es 0.003, es 0.0035. ¿Está bien? Eso supone entonces que esta expresión primigenia, es decir, esta, digamos, fórmula para hallar la cuantía balanceada, va a cambiar, ¿de acuerdo? No va a cambiar mucho, pero va a cambiar. ¿Por qué? Porque está cambiando el epsilon sub c, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos un F'C de 280, el FI 4200. Ahora nos dicen que el recubrimiento, ¿no es cierto?, es de 4 centímetros, el estribo es de 3 octavos y vamos a aplicar un momento de 32 toneladas por metro. Bueno, estas ecuaciones no se las vamos a dar, usted ya las tiene que tener a la mano, ¿cierto? Ahora se las muestro porque es importante hacer la referencia en ese sentido, ¿ya? Bueno, y esta tablita de la misma manera, no se la vamos a dar, usted la tiene que tener a la mano para poder usar, ¿no es cierto?, las, digamos, secciones, digamos, comerciales, ¿no? Porque estos son los valores de las secciones. Por si acaso, por favor, no podemos utilizar, por ejemplo, he visto en ciclos anteriores, ¿no?, que para resolver esto, por ejemplo, no se acuerdan esta área, entonces dice, ya, 1 pulgada es 2.54 centímetros entre 2, 1.27, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi, ¿no? Eso vendría a ser el área nominal. Le digo por qué es nominal, porque en realidad la sección de una barra de estas estriadas no tiene una sección constante, ¿ya? Esto es un promedio. ¿Por qué? Porque tiene unas secciones lisas y unas zonas estriadas, ¿no? Entonces, la sección no es una sección perfectamente circular. Entonces, mal haríamos en determinar a través de la geometría, ¿de acuerdo? Por eso alcanzamos esta tablita para que la puedan usar, ¿ya? Bueno, entonces estamos reconociendo que la sección, ¿no es cierto?, en primera instancia, a ver,
Vamos por este lado. La sección tiene un estribo, aquí está, de color verde, de 0,95, 3 octavos. Tiene un recubrimiento de 4 centímetros. Y vamos a asumir, en principio, que usaremos una barra de 3/4, ¿no? Les dije que era el elemento más apropiado porque podíamos saltar a 1 pulgada o descender a 5 octavos. Entonces, vamos a usar la de 3/4, que es el diámetro 1,90. Fíjense, aquí está, ¿no? El 3/4, la barra de 3/4 tiene un diámetro de 1,90. La mitad sería 95. Eso entonces nos indica que la distancia desde la fibra exterior hasta el eje de la barra, para indicar el D', sería la suma de todos ellos, que me da 5,90. ¿Está bien? Ese es el valor que vamos a usar. De tal modo entonces que aquí tendremos 60, 30 la base, 5,90 el D', y tendremos un peralte efectivo cuya diferencia de 60 nos da 54,1 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya estamos listos para iniciar nuestro proceso de identificar la cuantía, ¿cierto? En este caso, entonces, la primera parte será establecer esta relación de la ecuación de segundo grado para hallar el índice de refuerzo. Planteamos nuestra ecuación, resolvemos, encontramos el menor que nos da 0,1596 y la cuantía requerida, entonces, en este caso representa el índice de refuerzo por el F'C sobre 4200. Eso nos da 0,01064. ¿Listo? Sin embargo, en este momento no podríamos decir que nuestra cuantía de 280, para 280, sería el valor de 0,02125, ¿no? Porque ese es el que estábamos trabajando. Ahora lo tenemos que calcular. ¿Por qué lo tenemos que calcular? Porque el epsilon sub c ha cambiado. ¿Está bien? Ha cambiado. Entonces vamos a recalcular la cuantía balanceada, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Fíjense. La cuantía entonces representa el 0,85 del F'C del beta 1. Como tengo 280, el valor de beta 1 sigue siendo 0,85. El FI es 4200. Y aquí esta expresión cambia, ¿cierto? Originalmente tenía 6000. ¿Por qué le he puesto 7000? Pues es muy simple. He multiplicado el epsilon sub c, que ahora es 0,0035, por el E sub c, que es 2 por 10 a la sexta. Si usted hace esa operación, le va a salir este coeficiente 7000, que participa en el numerador y en el denominador. De tal manera, entonces, que ahora la cuantía balanceada ha cambiado, ¿no es cierto? Dado que el epsilon sub c le hemos aumentado. Este valor, entonces, nos va a salir 0,0301, ¿cierto? La cuantía balanceada, pero yo necesito compararla con el máximo, que es el 75% de esa cuantía balanceada. Estamos reduciendo a ese valor. Y ese valor representa entonces 0,02227. Ahora sí, ya puedo entonces realizar la comparación con la cuantía requerida. La cuantía requerida pues nos ha salido 0,016064 y verificamos aquí que es menor, ¿no es cierto?, que la cuantía máxima permitida, el 75% de la cuantía balanceada para esta condición. Por lo tanto, tenemos un acero en tracción. ¿Listo? El diseño que nos va a salir entonces para esta expresión es, digamos, un acero en tracción. Bien, entonces vamos ahora sí a contemplar, ¿no es cierto?, que el acero requerido tiene este valor, ya es afirmativo, y vamos a calcular con ello pues todos los demás elementos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que tendríamos entonces que calcular no solamente el acero requerido, sino los 3 elementos que hemos pedido, es decir, acero máximo, acero requerido y el acero mínimo. ¿Cómo encontramos el acero máximo? Bueno, el acero máximo será la cuantía máxima por el peralte efectivo y la base, ¿no? Entonces, la cuantía máxima permitida es 0,02257 por la base que es 30 y el peralte efectivo 54,1. Entonces, el límite tendría que ser 36,63 centímetros cuadrados. Y en cuanto a la cuantía requerida, ¿no es cierto?, que es 0,01064 multiplicado por 30 y el peralte efectivo nos da un valor de 17,27 centímetros cuadrados. Ese es el acero requerido. Y el acero mínimo, que es el límite inferior,
tiene estas dos posibilidades, ¿cierto? Tenemos nosotros aquí entonces dos alternativas, 0.7 raíz cuadrada de 280 por el BW por el peralte efectivo sobre FI, y eso nos da 452. Y por el otro lado tengo 14,1 por el BW por el T sobre FI, que me da un valor de 5.45, del cual tomo el mayor. Aquí entonces tenemos nuestra respuesta ya concreta, que vendrían a ser tres resultados. Repito, acero máximo 36,63 centímetros cuadrados, eso es el parámetro límite, ¿no? El acero requerido, que es el que vamos a llevar más adelante ya en varillas, ¿cierto? De momento solo el centímetro cuadrados, 17.27, y el área mínima no debería ser menor que 5.45. ¿Listo? Muy bien, estuvo bastante cerca. Su compañero que nos dio la respuesta, en este caso, estábamos con 16,55. ¿Sí? No hay problema. Lo importante aquí es practicar. ¿Ya? Si usted no practica, pues es como si no supiera, ¿no? Hay que practicar. Así nos equivoquemos. Aquí su compañero Justin ya se dio cuenta de dónde se equivocó, y para la próxima va a tener cuidado en eso, precisamente. Quien no se ha equivocado porque no ha practicado, pues se va a equivocar probablemente el día de la práctica, y lamentablemente no va a haber forma de corregir eso, ¿no? Entonces sería bueno, como repito, y les dije la sesión anterior, ya aquí tenemos todos los, digamos, varios ejercicios, ¿no? 5 ejercicios para que usted pueda revisarlos, procesarlos, cambie el listado de datos, trabaje otras alternativas. Bueno, practique, ¿no? Practique, ¿no? Entonces sobre esa base ya puede sentirse más o menos seguro para la práctica, ¿no? La práctica que tendremos la semana número 4. La próxima semana nosotros vamos a trabajar ya el siguiente tema, ¿no? Ahora vamos a comenzar el tema de diseño con acero en compresión, ¿no? Pero la próxima sesión haremos vigas T, ¿ya? Así que tenemos que completar el día de hoy nuestro tema que compete a la práctica. Ahora, ¿qué observación podríamos hacer aquí? En todos los casos de estos 5 ejercicios hemos reconocido que la cuantía requerida es menor que la cuantía balanceada al 75%, que es el límite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer? Señores, si todos ellos cumplen, ojo, la cuantía requerida menor que la cuantía balanceada al 75%, pregunto, ¿todo eso siempre será así? No, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos deberíamos preguntar? ¿Qué deberíamos hacer si sale mayor? Así es. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿O qué va a pasar? ¿O cómo vamos a cumplir esto nuevamente, no? Repito, en todos estos ejercicios estamos garantizando que el diseño es dúctil. ¿Por qué? Porque la cuantía requerida es menor que la cuantía máxima permitida, ¿de acuerdo? Pero la pregunta viene, como dice su compañero, ¿qué sucede ahora si es que la cuantía requerida sale mayor que, ¿no es cierto? Sale mayor que la cuantía máxima, que sería 75% de la cuantía balanceada. ¿Qué sucedería? Es decir, ¿cómo lo vamos a resolver? 1. Y 2, ¿cómo vamos a garantizar que seguimos haciendo un diseño dúctil? Porque de eso se trata, ¿no? Garantizar que siga siendo diseño dúctil. Ese es el tema que nos corresponde al día de hoy. Entonces, aumentamos el nivel, es decir, ya aquí está de más reiterar que estamos cumpliendo el diseño dúctil, ¿no? Aquí en estos ejercicios que vamos a ver ahora, vamos a reconocer que no se va a cumplir la primera parte y vamos a tener que añadirle nuevas condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces al tema que nos compete el día de hoy, ¿cierto? Y claro, este tema va a extenderse hasta la próxima semana, porque en esta unidad número 2 no solamente tenemos el diseño en flexión con acero en tracción, sino tenemos el diseño de flexión con acero en compresión, ¿no es cierto? Por si acaso no es flexo-compresión. Lo que pasa es que estamos añadiendo acero en la zona de compresión. Así debe entenderse, ¿ya? Y la siguiente parte, que será para la próxima semana, es el diseño de vigas T, ¿ya? Entonces vamos a ver esta primera parte, ya que eso se va a dar en nuestro caso. El diseño entonces en flexión con acero en la zona de compresión
será una respuesta, ¿no es cierto?, cuando el acero, cuando la cuantía requerida supera la cuantía máxima permitida. ¿Habrán condiciones para colocar eso? Por supuesto que sí. Y habrá que formular esas nuevos requerimientos para el único objetivo de diseñar, ¿no es cierto?, una sección con acero en compresión o en tracción, que cumpla el requisito de ser un diseño dúctil. ¿De acuerdo? Que sea un diseño dúctil. Bien, el tema del análisis de una viga en forma T, características geométricas y el diseño de la misma la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué y para qué? ¿No es cierto? Diseño en compresión. Bueno, nos indica el primer contexto que se recurre al refuerzo en compresión, ¿no es cierto? Porque el momento actuante, o sea, la carga externa, permite que la cuantía requerida sea mayor que el 75% de la cuantía balanceada. Precisamente lo que decía su compañero, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede cuando tenemos una cuantía requerida mayor que la cuantía máxima? Entonces tenemos que pensar en un refuerzo en la zona de compresión. ¿Eso qué significa? Fíjense, aquí nosotros, en este caso, nosotros tenemos, en este primer caso, en el caso A, tenemos una sección sin acero en la zona de compresión. Fíjense, aquí solo tenemos concreto, ¿cierto? Sin embargo, en esta segunda etapa tenemos con acero en compresión. ¿Qué significa? Que en la zona, ¿no es cierto?, que esté en compresión, voy a tener un acero. Este es el acero que le llamamos A', ese es el acero en la zona de compresión. ¿Ya? Así, para eso se lo ubica. Pero ¿cuál es el sentido de colocarle un acero en la zona de compresión? Pues es muy simple, en realidad no se le coloca solamente en la zona de compresión, también se le va a colocar aquí dentro de la zona de tracción. Quiere decir que este AS va a tener dos componentes, ¿ya? Va a tener un componente AS1 del acero en tracción más el acero AS2, ¿no es cierto?, el segundo, que este es equivalente, o sea, el AS' también se le denomina AS2, ¿ya? Entonces, quiere decir entonces que voy a tener doble acero aquí. Por lo tanto, podré considerar una fuerza adicional. Esta fuerza adicional, esta es la del concreto, esta es la del acero, y esta tensión de aquí va a separarse en dos, ¿cierto? Tensión 1, que es en tracción, más tensión 2, que es del acero, ¿no es cierto? Y eso me va a permitir dos fuerzas, ¿no es cierto? Dos fuerzas, esta fuerza y esta fuerza. Entonces, si yo tengo una fuerza adicional, esto me va a generar un momento adicional, ¿ya? Que le llamamos Mn2. El Mn1, ¿no es cierto? El Mn1 está sirviéndome desde la base de compresión acá arriba como Winner, ¿no? Y aquí en tracción, ¿cierto? Así. La suma de estos dos efectos, entonces me va a permitir tener un Mu o un Mn mayor, ¿cierto? Un Mn mayor. Y eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Una respuesta interna mayor ante la eventualidad que tenga un momento externo muy alto, ¿ya? Por otro lado, ¿para qué más sirve ese acero en compresión? Va a servir para disminuir el esfuerzo en la zona de concreto, ¿cierto? Lógicamente, si tengo un acero en compresión ahí, en la zona de compresión, entonces voy a ayudar a que en la zona de compresión pues, disminuya en su capacidad, ¿no? Perdón, no es que disminuya en su capacidad, sino que lo exijamos menos, ¿no? Esa es la idea. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver como una consecuencia natural que va a existir una disminución en las deflexiones diferidas. Este tema es condición en servicio, deflexiones. Sin embargo, vamos a hacer notar también que en la medida que aumentemos el acero en compresión, la deflexión diferida va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un porqué y un para qué adicional. ¿Listo? Muy bien, vamos a tratar de entender entonces cómo es que funciona ese acero adicional en la zona de compresión. Bien, lo primero que vamos a entender es que vamos a hacer aquí el principio de superposición, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el sistema real que tiene un acero en compresión, un acero en la zona de compresión, este acero de aquí, ¿no es cierto?, que está en la zona de compresión,
más este acero que está en la parte inferior, este acero aquí, todo este acero que está en la zona de tracción, permite tener un momento nominal alto, ¿sí? Es decir, esto de aquí no es otra cosa que el momento nominal 1 más el momento nominal 2, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el momento nominal 1? Pues es esta parte de acá. Esto de aquí le corresponde al momento nominal 1. Quien va a trabajar estrictamente a tracción, cuyo acero será el AS1. ¿Listo? Claro, a esta igualdad, ¿no es cierto?, se le va a agregar la parte en acero en tracción y este efecto de aquí, que nosotros le llamamos momento nominal 2, ¿de acuerdo? En el cual se trabaja solo con el acero en compresión, ¿de acuerdo? Así. ¿Qué es lo que me va a servir esto? Entonces, este efecto M1, ¿dónde está? Está aquí. Aquí está el MN1, ¿sí? Lo hemos llamado así en general MN1, pero estas dos fuerzas de aquí me generan un momento nominal, ya lo hemos visto por Whitney. Y aquí Whitney nuevamente nos aporta y nos dice que aquí podemos añadirle otro momento nominal 2, dado estas dos fuerzas por esta distancia, ¿está bien? Esta distancia que es D menos D', ya lo vemos en un momentito. Entonces, si yo tengo la suma de dos efectos, momento nominal 1 y momento nominal 2, tendré este efecto de aquí. Y si a este elemento yo le añado el valor de phi, ¿no es cierto?, tendríamos entonces, ¿esto qué cosa es? El momento último, ¿de acuerdo? Entonces eso será, si yo distribuyo phi en cada uno de ellos, tendré el momento último, que es el aporte en tracción, más el momento último en compresión, ¿cierto? Así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un momento muy exigente, va a alcanzar una cuantía requerida muy alta, ¿no? Eso va a suceder. Sin embargo, nosotros, en términos de experiencia, no sabemos si la sección va a poder soportar un momento alto o no lo va a poder soportar. Así que nuestro cálculo se va a iniciar siempre a partir de ¿qué? A partir de suponer que todavía tenemos la posibilidad que con la tracción es posible resolver. Solo después de que reconozcamos que la cuantía requerida va a superar la cuantía máxima permitida, es que vamos a vernos obligados a generar un incremento de momento para asumir la diferencia. ¿Está bien? Muy bien. Sin embargo, este proceso, ¿cierto? Aparte del cálculo, recuerda usted que el momento nominal 1, ¿cómo calcular el momento nominal 1? Bueno, será el A01, si usted se da cuenta, este es el A0 total, menos el A02, que es equivalente a 0', este es el A01, ¿de acuerdo? Y si lo vemos aquí, aquí está, este es el A01, ¿no es cierto? Que multiplicado por ¿quién? Por el FI, aquí, ¿no es cierto? Y multiplicado por esta distancia, también me permite encontrar el momento nominal 1, ¿sí? Aquí estamos. A01, ¿no es cierto? Por el FI y la distancia de menos A medios, tengo con eso el momento nominal 1. El momento nominal 2, ¿no es cierto? Este momento nominal 2, ¿cómo lo podemos calcular? Es el AS2, que es equivalente a decir el AS1, perdón, A', y por el FI por D menos D', ¿cierto? ¿Por qué D menos D' y aquí D menos A medios? Pues no lo podemos ver esquemáticamente. La distancia entre las dos fuerzas en el primer caso es D menos D menos A medios, ¿cierto? Eso lo hemos visto por Whitney. En el caso de este incremento adicional de Mn2, vendría a ser la fuerza de cualquiera de ellos. Bueno, tomamos este de aquí, que vendría a ser A'S por el FI, multiplicado por la distancia entre ellos. Si la distancia desde la parte superior, desde aquí, ¿no es cierto?, hasta acá, es D, ¿no es cierto?, peralte efectivo, y yo voy a retirar, ¿no es cierto?, este D', ojo, este D', de la zona de compresión, porque esta está en una capa, entonces obviamente voy a encontrar que la distancia entre ellos, entre las dos fuerzas, es D menos D'. Y de esa manera entonces calculamos, ¿no es cierto?, los dos momentos, ¿no? Momento nominal 1 y momento nominal 2. Por favor, ténganlo presente que lo vamos a usar en un instante, ¿ya? Si no, bueno, usted tiene esta información en el aula virtual, bájela y la va a ir usando, o vaya anotando algunos datos.
Sin embargo, si bien es cierto, es posible controlar esto, ¿no es cierto? Es posible incrementar, ¿no es cierto? Incrementar el acero, tanto en la parte superior, en la zona de compresión, como en la zona de tracción. Eso significa que debemos controlar también, ¿no es cierto?, que se cumplan dos aspectos, ¿no? El primero es de que el acero que acompaña al acero 1, que es el acero 2, que es el A'S, fluya, ¿no es cierto?, es decir, se rompa y fluya, ¿no es cierto?, una vez que se ha roto el recubrimiento, fluya al unísono, o sea, fluya con el acero 1, es decir, se estire, entre una zona plástica y acompañe el proceso de ductilidad. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por el otro lado, dado que tenemos un acero final que es más alto, recuerde usted que este acero de aquí ahora es acero 1, ¿no es cierto?, el que se provoca por tracción, más el A'S, ¿no?, que es el que provoca por compresión, que es el mismo, ¿no? Estos dos son exactamente iguales. Entonces quiere decir que se ha incrementado el acero en la parte de tracción. ¿Y qué es lo que tenemos que chequear? Tenemos que chequear ahora que existe otro límite de la cuantía requerida, ¿cierto? La cuantía requerida entonces tendrá un límite, tiene que ser menor que una cuantía máxima cuando tenemos acero en compresión. Bien, ¿cómo vamos a medir eso? Aquí lo tenemos. ¿Cómo medimos o cómo determinamos o cómo verificamos que el acero en compresión A'S fluye, ¿no? ¿Cómo determinamos? Bueno, se supone de que el acero, ¿no es cierto?, acompaña a la deformación del concreto, ¿está bien? Acompaña a la deformación del concreto, y este epsilon' S, ¿no es cierto?, es el que podemos trabajarlo vía proporcionalidad aritmética aquí en estos triángulos, ¿de acuerdo? No vamos a entrar al detalle para resolverlo, sin embargo, el F'S que participa en ese proceso, pues se puede despejar y encontramos esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que nos va a permitir, entonces, determinar. ¿Qué vamos a verificar? Que el F'S sea mayor que el Fi. ¿Por qué tiene que ser mayor que el Fi? Porque si el F'S, o sea, el esfuerzo del acero en la zona de compresión, si es mayor que el Fi, entonces se ha estirado dentro del rango plástico, ¿cierto? De tal manera, entonces, que ese es un parámetro para verificar. ¿Cómo vamos a cuantificar? Mediante esta expresión. Esta expresión tiene este coeficiente que ya lo hemos visto en la cuantía balanceada, 6000, o sea, este valor de aquí es epsilon sub c por el E sub s, ¿de acuerdo? Sin embargo, tener presente que si es que esto variara, si el epsilon sub c variara, habría que modificar estos tres parámetros, 6000, 6000 y 6000. Si tuviéramos un epsilon de 0.0035, este valor sería 7000, 7000 y 7000, ¿cierto? Así. Bien, el resto de elementos sí son conocidos. El Fi conocido. El D', ¿qué cosa es? El D' es la distancia del acero en compresión. Este es el D', ¿de acuerdo? Este es el D'. ¿Ya? Muy bien. Y el D, que es el peralte efectivo, eso no va a cambiar, ¿no es cierto? Desde la zona de compresión hasta el eje del acero en la zona de tracción. Eso es el D. Finalmente, entonces, debemos considerar que para que cumplamos el requisito de que mantenemos nuestro diseño, ¿cierto?, un diseño dúctil, tenemos que verificar que esto de aquí se cumple, ¿de acuerdo? Esto de aquí, entonces, debe cumplirse cuando tenemos acero en compresión. Pero esto es solo una verificación y son dos verificaciones. La siguiente verificación, entonces, estará ligado a la característica de la cuantía máxima, ¿de acuerdo? La cuantía máxima. ¿Qué supone esto entonces? Que lógicamente que la cuantía balanceada va a cambiar, ¿está bien? Va a cambiar. Bueno, aquí le damos ya de frente, ¿no es cierto? No vamos a ingresar al análisis de esto. Le damos cómo calcular la cuantía máxima cuando tengo acero en compresión. Bueno, esa cuantía máxima, ¿no es cierto? Esa cuantía máxima va a tener dos componentes. El 75% de la cuantía balanceada, como lo vimos anteriormente, exactamente igual, pero va a agregarse ahora la cuantía del acero en compresión, ¿cierto?, por el F'S sobre el Fi. Bien, aquí algunos elementos que hay que verificar. En general, la cuantía, ¿no es cierto?, es el AS, el acero, entre B por el peralte efectivo, ¿cierto?
Si hablamos de la cuantía, ¿no es cierto?, prima, o sea, la cuantía del acero en compresión, entonces debe ir aquí en el numerador el acero prim, el acero de compresión. Y en el caso de la base es la misma, y el peralte, este peralte efectivo será D menos D primo. ¿Está bien? Así. O sea, de esta distancia, ¿no? Perdón por la... Ahí, esa distancia, ¿no? Esa será entonces la forma de calcular, ¿qué cosa? La cuantía prima. Y el F'S ya lo sabemos calcular, lo hemos visto en el caso anterior, el FI es 4200 y la cuantía balanceada también ya lo tenemos vía acero en tracción. Pero ¿qué es lo que tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que verificar? Vamos a verificar que la cuantía requerida, ¿está bien? En este caso la cuantía requerida la vamos a calcular, tiene que seguir siendo menor que la cuantía máxima. Entonces, este es un parámetro, ¿no es cierto?, para chequear que no superemos la cuantía requerida. ¿Y cómo vamos a calcular la cuantía requerida? Bueno, la cuantía requerida, con el mismo criterio que tenemos aquí nosotros de esta base, digamos, el acero total, ¿no es cierto?, sobre B por D. ¿Y qué cosa es el acero total? Bueno, es el acero 1 más el A'S. ¿Está bien? Es la totalidad del acero en la zona de presión. B por D. ¿Ah? Ese es el acero requerido, ¿no? No nos olvidemos que el ADS es igual al A01, ¿no es cierto?, más el A'S. Así, entonces tenemos esas dos condiciones, repito, dos condiciones para garantizar que tenemos un diseño dúctil. Dadas las características entonces de poder incrementar el momento nominal interno vía aporte de dos aceros que trabajen en la zona de compresión y en la zona de tracción añadida, nos va a permitir aumentar nuestra capacidad, ¿no es cierto?, interna de la sección. Ese es el objetivo. Y eso regularmente sucede cuando incrementamos el momento, ¿no es cierto? Si yo tengo una sección, ¿no?, y esta sección se ve incrementada con, digamos, un momento último más alto, por ejemplo, pasamos tranquilamente de 30, 35 toneladas por metro a unos 50, 60, 65 toneladas por metro, entonces la pobre sección ya va a toser, ¿no? Ya no va a dar. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar como una alternativa, ¿no es cierto?, de solución, colocar acero en compresión. Esto sucede porque normalmente el peralte de la viga pues puede ser no apropiada, ¿no? Y entonces si usted le cambia ese peralte, ¿no?, le cambia el peralte y el arquitecto ya ha tomado en cuenta esas medidas, entonces va a decir, no, no me cambie, señor, porque yo ya las tomé, ¿no? Si usted me dio el predimensionamiento, ¿por qué quiere cambiar ahora? Y usted le dirá, no, porque he encontrado nuevas cargas y esto que el otro, ¿no? Entonces le dirá, bueno, no sé cómo hace usted, pero lo resuelve, porque en realidad yo ya ese peralte lo he tomado en cuenta y lo he compatibilizado con todas las alturas, que ventanas, que alféizar, en fin, ya esa es una característica de la arquitectura. Sin embargo, usted tiene que resolverlo al interior y una alternativa es precisamente la que estamos mostrando. Otra alternativa, ¿no es cierto?, es cambiarle el F'C, ¿no?, darle más opción. Y la tercera y última alternativa ya es pelearse con el arquitecto, ¿no? Ya finalmente, ¿no? Y la cuarta alternativa es votar el proyecto. No, mentira. Entonces, aquí es importante tener una sección bastante apropiada, ¿no es cierto? Nunca minimice el peralte, es decir, a veces se toman estrictamente, no dicen, ajá, se puede hallar el peralte de una viga de un décimo a un doceavo. Entonces, para ser muy exactos, le ponen un doceavo, ¿no? Reducen la sección. Entonces, no permiten que el desarrollo sea adecuado de la sección. De tal manera, entonces, que pienso que no debemos trabajar con un doceavo, sino con un décimo, ¿no? Eso nos permite tener un mayor peralte y una mayor comodidad, precisamente para evitar estos problemas. Pero, definitivamente, tenemos que resolverlos, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces la característica de la razón, cómo es que se desarrolla, cómo es que Whitney nos sigue apoyando. Entonces debemos chequear, ¿no es cierto?, estas dos condiciones para que podamos garantizar que el diseño en flexión sea un diseño dúctil. ¿Listo? Que sea un diseño dúctil. Bien, vámonos entonces a un problemita, ¿cierto? Y nos vamos a chocar
con esta característica, así de simple, ¿no? Nos dice, determine el acero requerido, ¿no es cierto?, para una viga cuya sección es de 30 por 60 y tiene un momento actuante de 50 toneladas por metro, tiene un F'C de 210, un FI de 4200, y en este caso, bueno, como va a suceder también en la práctica, no nos dicen si este ejercicio es para un acero en compresión o simplemente un acero en tracción, ¿ya? Nunca nos van a decir, y eso va a pasar en la realidad. Usted se va a chocar con problemas y usted va a tener que decidir, entonces usted tiene que comenzar este ejercicio como si fuera, ¿no es cierto?, un ejercicio regular. ¿A qué nos referimos con eso? Que usted determina, ¿no es cierto?, primero mediante una capa, dice que el D' va a ser 6, entonces la diferencia respecto al D efectivo sería 60 menos 6 sería 54 y lo desarrolla. Y se va a chocar con que la cuantía requerida puede ser menor que la cuantía máxima permitida o puede ser mayor. Y ahí es donde va a tener que tomar la decisión de completar el proceso con el acero en compresión. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a chocar con un problema de diseño en compresión. Así que este es el caso. Usted comience como si fuera un diseño en tracción, es decir, una sola capa, solo acero en tracción, y los resultados le brindarán la diferencia. ¿Va a necesitar acero en compresión o no va a necesitar acero en compresión? ¿Listo? Bien, vamos a resolver este ejercicio entonces. Yo les pediría a ustedes que inicien el trabajo, ¿de acuerdo? Les voy a dar un tiempo para que se choquen con el primer problema, ¿de acuerdo? Bien, voy a ponerle esto en otra pantalla, ¿de acuerdo? Aquí. Y este ejercicio lo tenemos acá, ¿ya? Aquí está. Bueno, no necesitamos eso. Voy a mostrarles este de aquí y para demostrar algún dato. ¿Por qué cuando usamos doble capa se usa 9 centímetros, ¿ya? Pero entonces vamos con la primera parte. Es como si ustedes no hubieran visto, ¿no es cierto?, este tema el día de hoy. Y de frente les digo, resuelvan este problema, ¿no? Entonces ustedes se van a chocar aquí con el detalle de que, a ver, descúbranlo, dónde va a estar el detalle, ¿sí? Aquí está la respuesta, pero necesito que ustedes hagan el esfuerzo, ¿listo? Hagan como si no hubieran hecho este tema el día de hoy y van a resolverlo como siempre, ¿listo? A ver, les doy 5 minutos, ¿está bien? Un poquito más. ¿Cuánto tiempo les doy? Solo para que se choquen con el problema, no para que lo resuelvan, ¿sí? 5 minutos, ¿ya? 5 minutos. A ver, ¿qué descubren? ¿Qué descubren ustedes en el proceso regular? ¿Ya? ¿Qué descubren? ¿Ya? Vamos. 5 minutos para hacer ese hallazgo, ¿ya? A ver, ¿tenemos alguna consulta? Dice, la cuantía requerida es 0.19 y es mayor que... Correcto, muy bien. Gracias, Joseph. Ya lo descubrió, ¿cierto? Fíjense, vamos a ir develando esto para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ahí. Eso es lo que ha hecho su compañero. Habíamos dicho que la sección tiene 30 por 60
he asumido como si no supiera nada, ¿cierto? Como siempre hemos iniciado, una capa para probar 54 de peralte efectivo. Entonces tengo aquí yo la ecuación de segundo grado, tomo, ¿no es cierto?, el menor valor del índice de refuerzo y lo represento aquí en la cuantía requerida, y resulta que la cuantía requerida me sale 0.01969, ¿cierto? Y esto debería ser menor que la cuantía requerida máxima, o sea, por 75% de 210, ¿no? Y eso me da 0.01594. Entonces, simplemente no pasa. ¿Estamos? Así, a ver, tenemos otra inquietud. Profesor, disculpe, ¿por qué utilizó de beta 0,9? ¿No era 0,85 para 210? ¿O Mm, omega? ¿Cuál beta? En donde colocó 0,9, ¿no debería ser 0,85? Sé que no causa tanto cambio, pero tenía esa No, duda. no, no, no. El valor de 0.9 es el valor de phi. Ujú. Es phi. Pero cuando es Phi. 200, el valor de resistencia del concreto Ya, es pero 210. sí, sí, correcto, pero son dos cosas distintas. Mire, me lo voy a anotar por aquí para que lo recordemos de todas maneras. Gracias por su observación. El valor de phi es igual a 0.9 cuando estamos trabajando en flexión. Eso es una cosa, ¿no? Que es nuestro caso. El valor de beta 1 es otro criterio de 0.85 cuando tengo un F'C de 200, hasta menor que 280, ¿no? Así. Son dos cosas distintas, ¿ah? Son diferentes, ¿ya? Y este valor de aquí, no es beta, es phi. ¿Estamos? De acuerdo, profesor. Gracias. Ok, muy bien. Está bien, hay que preguntar, por favor, para que no nos confundamos. Y totalmente de acuerdo, o sea, hay que preguntar para que sobre esa base vayamos sin ninguna duda al examen o a la práctica, porque obviamente no podemos equivocarnos ya en la práctica, ¿no? Y aquí es donde tenemos que sacarnos las dudas para que pues, vayamos claramente, ¿ya? Gracias por la pregunta. Bien, les decía entonces que dentro de este proceso regular que tenemos para el diseño de acero en tracción, pues normalmente nos había salido que la cuantía requerida era menor que la cuantía balanceada, 75%, y le poníamos un OK, ¿cierto? Eso significaba que podíamos seguir apretando el proceso. Pero resulta que en este caso no nos sale eso, es decir, la cuantía requerida resulta siendo mayor. Entonces le ponemos simplemente no pasa. ¿Qué significa esto? Requiere hacer en compresión. A ver, preguntas. ¿Se cortó el video? No sé, no se ve nada. En este momento se ve. A ver, estamos preguntando, ¿se ve algo? Señores, no se ve. Vamos a reformularlo, ¿ya? Un ratito, por favor. Se ve una pantalla negra, pero a ver, ¿ahí se ve o todavía no se ve? No se ve, se quedó congelado. Ya, no se preocupe. Voy a volver a ingresar, ¿ya? No se preocupe. Un segundito, por favor. Ok, ahora sí, estamos nuevamente. ¿Podemos ver esto ya? ¿Podemos compartirlo? ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí. Muy bien, gracias. Está bien. Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces,
Gracias. Entonces, estábamos en que en el caso de que no pase, es decir, que la cuantía requerida es mayor, entonces tenemos que usar, nos vemos obligados a usar como una solución acero en compresión, ¿de acuerdo? Pero eso de que va a usarse acero en compresión significa que vamos a aumentar el acero en la zona de tracción, ¿de acuerdo? Eso es importante. Repito, si vamos a usar acero en compresión, vamos a usar acero en la zona de compresión arriba, y también le vamos a añadir abajo, por lo tanto va a crecer el área del acero en la zona de tracción. Por lo tanto, ya no tenemos garantía que con una capa, ¿no es cierto?, que con una capa sea suficiente. Por lo tanto, nosotros vamos a decidir tomar dos capas, ¿de acuerdo? Dos capas. Y cuando no tengo digamos, el estribo, el recubrimiento, puedo tomar 9 centímetros, ¿de acuerdo? 9 centímetros, lo que me hace cambiar el peralte efectivo de 54 a 51, porque ha disminuido, ¿no es cierto?, 3 centímetros más. Repito entonces, cuando me veo obligado a usar acero en compresión, cambio, entonces asumo que el D', este de aquí, el de solo el de la zona de tracción, pues va a aumentar a 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Aquí la explicación. Cuando yo tengo dos capas, aquí tengo la sección del acero en color rojo, ¿no es cierto? Esta está separada por un manguito, o sea, un apoyo, un pedazo de fierro de 1 pulgada, o sea, la separación tiene que ser 1 pulgada. Entonces, si incrementamos desde la base, mire, ven, 4 centímetros de recubrimiento, 3 octavos, que vendría a ser 0,95, una varilla de 1 pulgada, 2,54, más la mitad de 1,54, que es la separación, tendría que ser 1,27. Si usted suma todo esto, le va a dar 8,76 centímetros, ¿de acuerdo? 8,76. Por lo tanto, nosotros asignamos aproximadamente 9 centímetros, que es la cifra más cercana y certera, ¿ya? Esa es la razón por la cual utilizamos, cuando tengo dos capas, un D' de 9 centímetros en la zona donde hay dos capas. ¿Estamos? En la zona donde hay dos capas. Entonces, voy a estimar, ¿no es cierto? Y esto es también una suposición, de que 9 centímetros es la distancia, la nueva distancia de la fibra en tracción hasta el eje del acero. Y lógicamente, si he cambiado esto, ya estoy resolviendo este problema y me paso a D'9, entonces el peralte efectivo cambiará a 51 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento en términos de solución cuando tengo el acero en compresión. Bien, ¿qué más sigue? ¿Qué es lo que debo hallar? Pues debo hallar entonces cuál es el acero en tracción que va a trabajar. Es decir, aquí, vamos a revisar esto un momentito. Yo necesito ver entonces aquí cuál es el aporte del MU en tracción. Es decir, ¿qué es lo que necesita el acero en tracción? Bueno, la cuantía máxima en tracción, ¿cierto? Esta de aquí, repito, este aporte de aquí, el MU1, ¿no es cierto?, debe darme el primer valor. Y esto de aquí, el acero en tracción, tiene entonces una cuantía máxima en tracción, ¿de acuerdo? Lo vamos a reconocer de la siguiente manera. Bien, primero entonces vamos a reconocer que la cuantía máxima en tracción será precisamente este límite, ¿de acuerdo? La cuantía máxima en tracción será ese límite. Entonces, yo puedo obtener el MU1 a partir de esta cuantía máxima y lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense. Entonces, si tengo la cuantía máxima, ¿no es cierto?, esta de aquí, que es en tracción, yo puedo encontrar el índice de refuerzo. El índice de refuerzo no es otra cosa que la cuantía por el FI sobre F'C. ¿Y dónde está eso? Bueno, ese tema ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Lo hemos visto en las clases anteriores. Este valor me va a salir entonces 0,3188, que luego de reemplazar en esta expresión, ojo con eso, reemplazo todo aquí porque todos los datos lo conozco, phi es 0,9, coeficiente de inflexión, 210, el F'C, la base 30, 51 el peralte efectivo, el índice de refuerzo 0,3188 y 1 menos 0,59 por 0,3188. Y eso me da como resultado, claro, haciendo la transformación, porque esta operación me va a salir en kilogramos por centímetro. Si usted efectúa esto, me sale kilogramos por centímetro. Como yo lo quiero trabajar en toneladas por metro, le aplico digamos, la condición para plantearlo en
38,17 toneladas por metro, ¿ya? Entonces, este es el MU1, ¿de acuerdo? ¿Por qué calculo este MU1? Porque el momento total es 50, por ahí está el dato, 50 toneladas. Y la diferencia, ¿quién lo va a asumir? El acero en compresión, ¿de acuerdo? Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, el acero 1, el AS1, lo podemos calcular de la misma manera con la cuantía máxima, es decir, el acero 1 vendría a ser la cuantía máxima en tracción por la base y el peralte efectivo, y eso me da 24,39 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso como primer paso. Como segundo paso, entonces, tendremos la tarea de encontrar, ¿qué cosa? El MU2. El MU2, como dije aquí, ¿cierto? Aquí está, el MU2 corresponde entonces estrictamente a lo que aporta el acero en compresión. ¿Está bien? Lo que aporta el acero en compresión. Y este proviene naturalmente del MN2. Aquí está el MN2. El MN2 es A'S por Fi por D menos D', y si quiero el MU2, lo multiplico por phi, ambas expresiones, y ya tengo el MU2. ¿Listo? Muy bien, si se entendió eso, entonces ya puedo completar el proceso. Es decir, 50 toneladas por metro es la carga total. Si la parte en tracción, solo el acero en tracción, me va a apoyar con 38,17, la diferencia, 11,83, lo va a tener que hacer el acero en compresión. Entonces el MU2 es 11,83. Y yo lo que necesito es el acero prima S. ¿Sí? El acero prima S. Entonces puedo despejar a prima S y tendría 11,83 por 10 a la quinta, nuevamente para trabajarlo en kilogramos por centímetro, y en el denominador tendría phi, que es 0,9, es coeficiente de inflexión, FI, que es 4.200, y D menos D' representaría entonces D, que es 51 centímetros, menos el D'. Ahora, aquí resulta que hay dos D', si ustedes se dan cuenta, hay 6 centímetros y 9 centímetros. Le hemos puesto 6 centímetros. ¿Por qué le hemos puesto 6 centímetros si acá dice 9? Pues es muy simple. Este acero prima que estamos trabajando, ¿a quién corresponde? ¿A la zona de tracción o compresión? Este acero A'S le corresponde a la compresión, por lo tanto, este es el de prima. ¿Qué significa esto? Que yo necesito realmente esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí, y eso representa 51 menos 6 centímetros. ¿Listo? Si usted efectúa esa operación, nos vamos a encontrar con un valor de 6,95. Por lo tanto, observe usted, ahora entonces vamos a implicar que en la parte superior voy a añadir 6,95 centímetros, en la parte inferior también, pero va a ser la suma de 24,39, ¿cierto? Más 6,95, y eso me da un acero total en la zona de tracción de 31,34, ¿cierto? Hasta aquí. Muy bien, esto entonces me ha permitido, ¿no es cierto?, controlar que la cuantía requerida sea mayor que la cuantía máxima permitida. Sin embargo, yo no tengo garantía, ¿no es cierto?, no tengo garantía, aquí lo resuelto numéricamente, pero no tengo la certeza que el diseño que estoy haciendo es un diseño dúctil. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es verificar las dos condiciones que habíamos hablado hace un momentito. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Bueno, que el acero fluya y que el F'S sea mayor que 4.200, ¿cierto? Entonces nos toca verificar, ¿de acuerdo? Vamos aquí entonces a hacer las comparaciones del caso para la verificación. Bien, el F'S mantiene sus 6.000 porque no hemos cambiado el epsilon sub c. Tendríamos 6.000, 1 menos el D' es el de la zona de compresión, recuerde usted, y D es el peralte efectivo, 51, 6.000, se mantiene, 4.200, 6.000, y aquí tenemos 4.800 como resultado, kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto, naturalmente, es mayor que 4.200, entonces cumple la primera condición, ¿de acuerdo? Cumple la primera condición. Veamos la segunda condición. En la segunda condición, la cuantía requerida, ¿no es cierto?, tiene que ser menor que la cuantía máxima permitida en este caso. ¿Cómo calculamos la cuantía requerida? Bueno, el acero total en tracción, este acero de aquí en la parte inferior, representa la suma de estos dos, por lo tanto tendríamos 31,34, ahí está,
entre B por D, ¿cierto? Perante efectivo. Y eso me da un valor de 0.02048, por un lado. Por otro lado, planteo la cuantía máxima. ¿Qué cosa es la cuantía máxima? La cuantía al 75% de la cuantía balanceada en tracción. Y eso sabemos perfectamente, lo tenemos aquí, que es 0.01594. Aquí, si usted se acuerda, ya está el 75%, ¿no? De la cuantía balanceada del F'C que estamos trabajando. Entonces tendríamos aquí 0.01594 más la cuantía prima, ¿no? La cuantía prima, recuerde usted que lo hemos trabajado aquí, un segundito, acá está, la cuantía prima. ¿Y esa cuantía prima qué cosa es? El acero prima, vamos con esto, el acero prima. ¿Quién es el acero prima? 695. Entre 30, ¿no es cierto?, la base, por la distancia entre las dos varillas, o sea, entre esta varilla y esta de aquí, y eso representa 51 menos 6. Multiplicado por el factor F'S, que ya lo sacamos aquí, 4.800, sobre 4.200, que es el FI. Si realizamos la operación, este resultado me va a salir un valor de 0.02182, que es mayor que la cuantía requerida. Por lo tanto, cumple en la segunda condición, ¿cierto? Esto entonces, esta verificación me permite, ¿no es cierto?, garantizar que el diseño que estoy haciendo es un diseño dúctil, que es el que obliga a la norma, ¿de acuerdo? Finalmente, ya bajo ese amparo, ¿no es cierto?, ya podemos dar respuesta, ¿no es cierto?, con todas las medidas correspondientes y decir que voy a colocar en el acero, en la parte superior, ¿no?, 6,95 de área, y en la parte inferior 31,34, ¿ya? Centímetros cuadrados. Lógicamente todavía no estamos desarrollando qué aceros le pongo, ¿no? ¿Qué varillas? Todavía no. Primero quisiera que fundamentemos bien el proceso, ¿de acuerdo? Que se entienda claramente qué sucede cuando tenemos este inconveniente, ¿cierto? Es decir, que la cuantía requerida es mayor que la cuantía máxima permitida, qué es los cambios que tenemos que suponer, cómo podemos desarrollar para aportar en la zona de tracción, quién va a asumir la diferencia, ¿no es cierto?, de la prima S, y de qué manera vamos a verificar para garantizar que este proceso es el adecuado. La función, o sea, el objetivo específico es garantizar que el diseño sea dúctil, ¿de acuerdo? De tal modo, entonces, que esta sería nuestra respuesta momentáneamente. Luego emplearemos ya, cuando tengamos problemas con estribos y todo eso, ya colocaremos los aceros pertinentes, ¿ya? Pero pueden ustedes tentativamente mostrar algo, ¿no? Por ejemplo, 6,95, podríamos usar acero de 3/4 o de 5/8, como gusten. Por ejemplo, con esta tablita que lo ponemos ahí a un costado, podríamos entonces pensar, por ejemplo, ¿no? Si tengo 6,95 y lo divido entre 2,84, eso supone que necesitaría dos varillas de 3/4 y probablemente una de 5/8, por ejemplo, ¿no? O podría usar de repente tres varillas de 3/4, ¿no? Y así, ¿no? En la parte de abajo ya no quiero entrar en ese detalle porque no es el tema, pero ese objetivo todavía no lo vamos a hacer, ¿ya? El objetivo de momento es que usted entienda, ¿no es cierto?, que entienda este proceso, ¿de acuerdo? Que entienda este proceso. Me gustaría saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, este es el momento. Dígame, María Fernanda, ¿le escuchamos? María Fernanda. No, Profe, ¿me escucha? ahora sí, dígame. Ok. Entonces, en la mayoría de los casos, para el acero que vamos a adicionar en la parte de tracción, SD' va a ser 9 y para la zona de compresión, perdón, va a ser 6. ¿Siempre va a ser Sí, así o...? sí, es correcto, así es. Y lo vamos a demostrar con el siguiente ejercicio. Ahora, Ya, profe, esto se da, gracias. sí, correcto, y eso se da cuando nosotros estamos analizando el momento positivo. ¿Está bien? Ya, mire, ve, le voy a demostrar algo. Aquí a mi izquierda vamos a hacer un pequeño ejemplo muy rápido, ¿cierto? Permítame un segundo para demostrarle eso precisamente que está comentando su compañera.
Es lo siguiente, si yo tuviera una viga, uy, qué feo está la viga, pero no importa, vamos a ganar tiempo, ¿ya? Si yo tuviera esta viga, entonces mi diagrama de momento flector tendría más o menos esta característica, ¿cierto? Entonces, este diseño que estamos haciendo es para esta zona, ¿no es cierto? Estas dos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí en la zona de la sección, esta es la zona comprimida, la parte de arriba, y el acero está en este lado, ¿cierto? Al igual que aquí, ¿no? Tengo esta zona comprimida y el acero está en la parte de abajo, ¿cierto? La tracción. Y claro, el acero en compresión que le estamos añadiendo está por aquí, ¿sí? Aquí está el acero en compresión, ¿de acuerdo? Sin embargo, ojo con esto. Sin embargo, si yo hago un corte aquí, ¿estamos? Lo que tendría sería lo siguiente, miren. Tendría, ¿qué cosa? La zona de tracción, ¿dónde está? En la parte superior. ¿Dónde está la zona en compresión? La parte inferior. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad puede invertirse. Entonces aquí, en esta parte, yo tendría en este caso 9 centímetros y aquí el acero en compresión estaría a 6, y lo cual invertiría porque acá tengo 6, ¿no es cierto? Y como estamos indicando, acá abajo tengo 9. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado. ¿Dónde está la tracción? Es decir, la zona de tracción tiene 9 centímetros, es decir, doble capa, sí. ¿Por qué? Porque se le va a añadir al acero en tracción que tenía algo más de acero que también va en la zona de compresión. ¿Está bien? Sí, es correcto lo que dice, pero tener cuidado a esto de aquí, ¿ya? Se puede invertir la cosa. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra inquietud, alguna duda. Por favor, ese es el momento de preguntar. Bien, yo sé que esto hay que repasarlo, o sea, hay que volverlo a hacer, y yo le sugeriría que este ejercicio, usted cámbiale de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, póngale una, no sé, pues una sección de 35 por 52 o 55, no lo sé. Cámbiale el momento, ¿no? Póngale 55, así, ¿no? Y inténtelo de nuevo, ¿no? Y vea si alguna cosa le sale disparatada o algo que no es dentro del rango normal, entonces fíjese dónde está la diferencia y si, bueno, no lo puede hacer, nos comunica, ¿no? La cosa es que sepa el camino que tiene que recorrer, ¿está bien? Una vez que sabe el camino que tiene que recorrer, entonces lo va a hacer cada vez más rápido, ¿de acuerdo? Así. Si yo no conozco una ruta, primero la tengo que conocer. Luego practicaré con más velocidad. Y ya va a llegar un momento que lo voy a hacer prácticamente de memoria, ¿no? O sea, ya en automático, como se dice, ¿no? Pero si no me atrevo a hacer el camino, pues difícilmente voy a llegar al automático, ¿ya? Muy bien. Si no hay interrogantes, entonces vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido para el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio sí espero que lo hagan, porque en realidad refleja la comprensión de lo que estamos haciendo. Solamente es esto de aquí, ¿ah? Solamente estamos entendiendo esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, nada más. Solamente estas tres cosas. Esto de aquí de manera específica lo vamos a poner en práctica en este momento, ¿ya? Entonces, y bueno, estas cosas que nos piden, ¿no? El siguiente ejercicio es precisamente este de aquí, ¿no? Que nos piden determinar el momento resistente nominal de la sección que se muestra. Es decir, en esta viga que se muestra aquí, ya hay acero, ¿está bien? Ya hay acero. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que esta viga tiene ya acero en compresión o no la tiene? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta viga tiene acero en compresión? A ver, un segundito. Claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí tiene. Es más, si usted se acuerda, cuando nosotros teníamos aquí, esta imagen, ¿cierto? Esta de aquí, precisamente lo había colocado para reconocer esto, ¿no? Aquí estas varillas están en tracción y estas varillas están en compresión. ¿Está bien? Estas dos varillas laterales se llaman varillas de piel, ¿ya? Pero eso no lo vamos a calcular todavía, sino esta superior está en compresión y esta de aquí está en tracción. ¿Eso qué significa entonces? Que todas las varillas, perdón, todas las vigas, pregunto, ¿todas las vigas trabajan en compresión? ¿Podría decir eso? ¿O usted ha visto una viga que trabaje solo con acero en tracción? A ver. Profesor, pero que trabaje a
a flexión necesariamente va a tener que trabajar a compresión del otro lado, ¿no? Sí, por eso les preguntaba, ¿no? O sea, en la vida real ya, por eso les he mostrado esa canastilla. Pregunto, ¿siempre todas las vigas van a trabajar con acero en compresión? ¿O podría usted en algún momento mostrar una viga con acero solo en tracción? Pregunto. Siempre van a trabajar a compresión también. Claro, ¿por qué? Mire, ve, muy simple, ya, muy simple. Esta viga, ¿no es cierto? Mínimo necesita 2 varillas para armar la canastilla, ¿cierto? En la parte superior me refiero, ¿no? Mínimo necesita 2 varillas para ensamblar la canastilla. En la parte de abajo, si esta fuera zona de tracción, puede haber 3, 4, no lo sé, ¿no? Y en la parte superior podría haber uno más, 2 más, no lo sé, podría ser. Pero mínimo necesita una viga necesita mínimo 4 barras, ¿no es cierto?, para ensamblar la canastilla. ¿Eso que nos hace ver? Que todas las vigas, ojo, todas las vigas trabajan con acero en compresión, ¿ya? ¿Y por qué se plantea así? Porque nos ayuda a controlar las deflexiones. Eso es algo adicional. Muy bien, señores. Entonces vamos a realizar este ejercicio y a ver lo que resulta de ello. Les voy a dar 5 minutos, creo que es suficiente. Dice determinar el momento resistente nominal. Es como si dijera el momento nominal de frente a secas, ¿ya? Entonces dije que en este caso tiene un acero en compresión en la parte superior y tiene acero en tracción en la parte inferior. Fíjense que en la parte inferior, ¿no es cierto?, tiene doble capa. Y en la parte superior, ¿no es cierto?, tiene una sola capa. Eso nos hace ver que tiene un momento positivo, ¿de acuerdo? Este momento aplicado aquí es positivo. Pero lo que nos piden en este caso es el momento nominal total. ¿Ya? Así. ¿Listo? Muy bien, señores. A ver qué podemos hacer con esto. Lo único que les puedo decir es que el momento nominal total es igual a ¿qué? Al momento nominal 1, que es producido por la atracción, y el momento nominal 2, producido por el acero en compresión. ¿Cierto? Eso está aquí. ¿Ya? A ver, aquí, permítanme colocarle. Aquí está, ¿no? Esto dije yo, acá está, originalmente, ¿no? Y claro, ¿cómo se calcula? Está aquí. ¿Cómo se calcula? Está aquí. Entonces, yo creo que no debería tener ninguna dificultad para resolver este ejercicio. ¿Ya? Bien, corren los 5 minutos, señores. Bueno, en cuanto a la nomenclatura del acero, dice 2 varillas del número 8, ¿de acuerdo? Ese es el número. Para encontrar la fracción, simplemente divídala entre 8. Entonces sería 2 varillas de 1 pulgada. En cuanto a la otra varilla, dice 1 del número 5. Eso corresponderá entonces a 5 octavos, que sí lo puede encontrar. Y abajo tiene 6 varillas número 8, que si lo divide entre 8 le darán 6 varillas de 1 pulgada. Muy bien, señores. Háganlo, por favor. Háganle el intento.
Listo, señores. Ya tenemos respuesta. No hay respuesta todavía. Muy bien, vamos a resolverlo entonces, señores, para que vean cómo es que se hace este ejercicio. Y naturalmente no tiene nada de extraordinario, ¿ya? Lo primero que tenemos que identificar es el acero que está en la parte superior, que le llamamos el acero prima, ¿cierto? El acero que está en la parte inferior, que es el acero total, del cual vamos a deducir el acero prima para encontrar el acero en tracción. O sea, vamos a descomponer. Si bien es cierto, aquí componíamos, aquí ya tenemos el acero y vamos a descomponer. ¿Para qué? Para ver cómo ellos participan naturalmente en el proceso de los momentos. Momento nominal 1 y momento nominal 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajar entonces primero, como dije, identificando las varillas, ¿no es cierto? Entonces observamos que la viga tiene refuerzo en la parte superior e inferior. En la parte superior le corresponde netamente perdón, al valor A'S. A'S entonces representa dos varillas de 5 octavos, perdón, dos varillas de 1 pulgada, que vendría a ser 5.1, 2 por 5.1 más 2 centímetros cuadrados de una varilla de 5 octavos, ¿cierto? Una varilla de 5 octavos tiene un área de 2 centímetros. Por lo tanto, aquí el A'S representa 12.2 centímetros cuadrados. ¿Listo? En la parte inferior tengo totalizado 6 varillas de 1 pulgada. Representan entonces 6 por 5.1, 30.6 centímetros cuadrados. Pero como quiero saber el AS1, es decir, el que genera la tracción, entonces tendría que restarle, para hallar el AS1, el total, AS 30.6, menos el A'S, y eso me da 18.4 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar, es decir, separar el acero en compresión del acero en tracción. Y aquí ya lo tenemos debidamente explícito. Y ya con esto entonces podemos ensamblar cómo se calcula el acero de cada uno de ellos. Sin embargo, es necesario verificar que esta condición, es decir, que este sistema que está con acero en compresión, cumple las condiciones de fluidez, es decir, que cumple la condición que el F'S es mayor que el Fi y que la cuantía requerida es menor que la cuantía máxima. Bien, entonces vamos a verificar con toda la información que disponemos. Veamos. El F'S es 6000, 1 menos 6.5, que es el D' de la zona de compresión, entre 41.5, que representa el peralte efectivo. Ahí está. 6000 más Fi, 4200 entre 6000. 6000 no ha cambiado porque no tenemos aquí ningún cambio respecto al épsilon, ¿cierto? Si el épsilon sub c hubiera cambiado, aquí se está asumiendo que es el valor de 0.003. Lo que conlleva al multiplicar, ¿no es cierto?, por 2 por 10 a la sexta, este factor de aquí, 6000, 6000 y 6000, ¿ya? Este resultado entonces me da 4402, ¿no es cierto?, 41 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué verificamos que es mayor que 4200? Entonces, primera condición, cubierta. La segunda condición, bueno, la segunda condición es que la cuantía requerida, ¿cómo se calcula la cuantía requerida? El acero total de la zona de tracción, repito, el acero total, 30.60 entre, tendríamos aquí 30, que es la base, y el peralte efectivo 41.5. Y eso me da 0.0245. Esa es la cuantía requerida. Y la cuantía máxima es la suma de dos efectos, ¿cierto? La cuantía al 75% del F' que estamos considerando, que es 210, si no me equivoco, sí, 210. Por lo tanto, la cuantía máxima sería 0.01594, más la cuantía prima, ¿no es cierto? La cuantía prima, ¿qué cosa es?
el acero prima, 12,2, entre 30, ahí estamos, por la diferencia o la distancia entre los dos barras, ¿cierto? Superior e inferior. Entonces tendríamos 41,5 menos 6,5, ¿está bien? Menos 6,5. Y todo esto multiplicado por el factor del F'S, que es 4.402, entre 4.200, ¿cierto? Y eso me va a dar, si hacemos las operaciones, un valor de 0.02811, lo cual cumple. ¿Por qué? Porque la cantidad requerida resulta siendo menor que la cantidad máxima permitida. ¿Qué significa esto entonces? Que este diseño que se tiene aquí entre manos, ¿no es cierto?, genera un diseño dúctil. ¿Listo? A partir de ahí, entonces, ya podemos determinar, entonces, las características del MN1 y el MN2, ¿cierto? ¿Qué cosa es el MN1? El MN1 es el acero en tracción, ¿de acuerdo? El acero en tracción. ¿Cómo se calcula el acero en tracción? Aquí lo tenemos. AS1, ¿no es cierto?, por el FI por D menos A medios. ¿Y de dónde sale esa expresión que me había inventado? Es esto. AS1 por FI por D menos A medios, ¿cierto? Ahí estamos. Ahora, el problema está en que no tengo el valor de A. Entonces lo calculamos. ¿Qué cosa es el valor de A? Bueno, ya lo habíamos visto por Whitney anteriormente. El A minúscula es AS por el FI sobre 0,85 F'C por B, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el AS1? Bueno, el valor que he deducido, ahí lo tengo, 18.4 por 4.200 sobre 0,85, F'C 210, B 30, y entonces el valor de A es 4.43 centímetros. Entonces, si reemplazamos aquí los valores que ya tenemos, el AS1 es 18.4, ya lo tengo aquí, el FI 4.200, el peralte efectivo es 41.5, eso está aquí, ¿no es cierto? El A es 14.43 entre 2, y todo esto me va a dar, naturalmente, en kilogramos por centímetro, ¿no? Lo convertiré en toneladas por metro, y tenemos un monto de 26.5 toneladas por metro. Este es el valor de MN1. ¿Listo? Y finalmente, ya puedo calcular aquí en la parte inferior, voy a sacar todo esto, el MN1, el MN2 representa el A'S por FI por D menos D'. ¿De dónde sale eso? Aquí lo tenemos, ¿sí? El MN2 es A'S por FI por D menos D', ¿cierto? Y bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? El AS' es, el A'S, perdón, es 12.2 por 4.200 por 41 menos 6.5. Y eso representa 17,93 toneladas por metro. Ese es el MN1 y el MN2. Por lo tanto, el momento nominal total representa la suma de los dos, ¿cierto? La capacidad del aporte del acero en tracción más el acero en compresión, que me ha generado un momento adicional. De tal manera, entonces, que mi respuesta vendría a ser 44,43 toneladas por metro como resultado del momento nominal resistente de una sección con acero en compresión. ¿Preguntas, señores? ¿Alguna inquietud? ¿Todo en orden? ¿Se está entendiendo esto? Bien. Tengo todavía 3. ¿Y alguna duda, por favor, pregunte, señor? ¿Puede mostrar la parte inferior? Claro que sí. Aquí está. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, David? Anímese, por favor. Anímese, anímese. No, pero es solo que me falta practicar. Ya, correcto, está bien. Es cierto. Es cierto, hay que practicar, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es revisar estos ejercicios otra vez, ¿de acuerdo? Y caminar ese proceso. O sea, agarre su calculadora y haga el proceso, ¿no es cierto? Hágalo sin mirar, ¿eh? Es decir, inténtelo. Y donde se traba, revíselo, mírelo y nuevamente retome el camino sin mirar y hasta que se vuelva a trabar y regrese. Y así en ese sentido va a ir recorriendo el camino, ¿no es cierto? Una vez que ya ha recorrido el camino completo, lo vuelve a hacer, ¿de acuerdo? Hasta que agarre, como se dice, velocidad, ¿ya?
Les sugiero eso porque en realidad a veces no, los ejercicios son extraños a nuestra realidad, o sea, son estos ejercicios, pero el alumno la verdad que a veces no se toma el tiempo para revisar qué es lo que estamos haciendo, en todo caso, si hay alguna pregunta, hay que hacer. ¿Ya? Listo. Y aquí tenemos un último ejercicio, ¿está bien? Un último ejercicio, y se los voy a dejar para ustedes. Sin embargo, cuando pues se lee todo esto al aula virtual, lo voy a sacar esto, ¿no? Para que vean la respuesta, ¿ya? Pero sí es importante, entonces, como ustedes comprenderán, que practiquen, ¿no es cierto? Que practiquen todos estos ejercicios y si pueden tener en el caso de otros libros también, ¿no? Recuerden ustedes que aquí en el aula virtual ustedes tienen un libro muy bueno, ¿ah? Revísenlo, por favor. Es el libro de Apuntes de Concreto Armado, del ingeniero Gianfranco Tassi, que tiene buenos problemas. A ver, perdón, creo que había una pregunta. Dígame, María Fernanda. Profe, disculpe, una Sí, consulta pequeña. ¿Por qué para A, que es esa distancia chiquita que he explicado el último, por qué se le ya. considera en la fórmula, al área del acero 1, más no el total? ¿Por qué? Porque, a ver, eso lo hemos revisado nosotros ya. Bueno, tendría que retroceder, voy a ponerlo. Entonces, esto está aquí. Un segundito, permítame. Aquí está. Míreme. Cuando Whitney propone digamos, la conversión de la zona comprimida en parábola trunca, dice que el valor de A, ¿no es cierto?, es beta 1 por C, ¿de acuerdo? Y esto solamente es cuando yo tengo compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. O sea, en este caso no hay, ojo, repito, no hay acero en compresión, ¿de acuerdo? En este caso no hay acero en compresión. ¿Estamos? Entonces, este valor de A, que usted lo va a ver un poquito más adelante, aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se determina este valor de A? Por sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué significa? Que T es igual a C. Al ser igual a C igual a T, usted tiene el elemento A intermedio porque eso representa la altura de la zona comprimida, ¿no es cierto? Y determina esta área por la profundidad del volumen, y entonces tenemos considerando. Al despejar el valor de A minúscula, ¿no es cierto? Usted tiene el valor de AS, el área del acero en la zona de tracción, por el FI sobre 0,85, F'C por B, ¿se da cuenta? Entonces, en este esquema de solución, el valor de A minúscula no tiene el acero en compresión, ¿de acuerdo? No tiene ese valor del acero en compresión. Espero haber aclarado un poquito la idea o la pregunta, ¿de acuerdo? Por eso es que en la parte de aquí no participo. María Fernanda, ¿está bien? O sea, la fórmula sí lo tengo en claro, sino que mi pregunta es, ¿por qué tomamos ese AS1 en vez del AS, el normal que hemos calculado arriba? O sea, ¿por qué no Ah, tenemos ya. 30,6, pero sí Y el ya, 18,4? Esa es mi pregunta. correcto. Ah, ya, entonces eso va a este lado, aquí. Aquí está en realidad, mírenme. El MN1 es el área total menos el área de la zona comprimida. Y este resultado es AS1, no es el área total. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tenemos dos aportes, ¿está bien? El momento nominal 1 sale del aporte del AS1 y el momento nominal 2 sale del aporte del AS2, que es igual a la prima S. La suma de estos dos efectos sí me da el efecto total de aquí, que es el AS. Entonces, el AS1 corresponde cuando tengo acero en tracción, y el A'S, que es igual al S2, corresponde al acero en compresión. Ya, profe, gracias. Espero que la haya convencido, porque en realidad esta fórmula que está aquí, fíjense, le voy a poner un recuadro, permítame un segundito, te voy a marcar esto, MN1 que estoy usando, y aquí tengo el MN2 que estoy usando,
Esas dos expresiones están aquí, ¿no? Aquí, un segundito, acá, esta. M1 es AS1, la diferencia entre la 0 total menos la 0' o el AS2 por FI por D por al menos, ¿cierto? Fíjese, este es el mismo, ¿ya? Este es el mismo, ¿de acuerdo? Y el MN2, ¿no es cierto?, que representa el AS', A'(S) por FI por D menos D', ¿de acuerdo? Que se encuentra precisamente aquí, es este valor de acá. Por eso es que cada uno tome el acero correspondiente para calcular el momento nominal. Si yo tomara, a ver, por un momentito nada más, pensemos, si yo tomara el acero total de aquí, este momento de aquí total estaría incluyendo una parte del momento en compresión, perdón, ¿sí? Repito entonces, si yo pongo el acero total aquí, estaría considerando una parte del momento que ya estoy considerando aquí, o sea, estaría duplicando el aporte del momento nominal en compresión, ¿ya? Eso es lo que sucede. Muy bien, entonces, no sé si tenemos otra pregunta, señores. Muy bien, voy entonces a estos ejercicios. Aquí lo voy a quitar y se lo voy a dejar ahí para que lo puedan revisar, ¿cierto? Lo voy a pasar en un PDF y lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Para que lo puedan revisar y consolidar. Ahora, explicando respecto a la práctica, porque recuerden ustedes que la próxima semana ya vendría a ser la semana número 3, y la semana número 4 tenemos práctica, ¿no es cierto? La temática de la próxima semana ya representa Bigasté, ¿de acuerdo? Entonces, ya no vamos a tocar este tema. Por lo tanto, la práctica es hasta lo que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Hasta lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, yo les sugeriría que revisen ejercicios, revisen estos ejercicios, revisen el libro que acá les estaba comentando, Apuntes de concreto del ingeniero Gianfranco Tassi, que también es bueno. O hay otro libro, aquí en la presentación, vamos a buscarlo, está al final. Otro libro que también tiene bastantes ejercicios es este libro, ¿no? De González Cuevas, ¿ya? Es un libro mexicano, pero es bastante didáctico para presentar sus ejercicios, ¿ya? También, o sea, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que los coeficientes que emplean, que todavía no los estamos usando mucho, pero los coeficientes de amplificación que emplean son los que se usan en México, que son distintos, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, para la primera combinación 1.4, 1.7, ellos utilizan 1.2, 1.6 y así, ¿no? Pero lo demás permanece fiel a lo que indica la norma ACI en realidad, ¿ya? Después, aquí este libro de Harsen, Teodoro Harsen, es un libro peruano, ¿cierto? También de la Universidad Católica, pero él utiliza también, no sé por qué, coeficientes españoles, si no me equivoco, y no utiliza los coeficientes peruanos, ¿no? Eso es lo único que me extraña de este libro. Pero tiene algunos ejercicios, no muchos, pero sí tiene ejercicios como para poder revisar y practicar los dos capítulos que acabamos de ver, ¿no? Doy por descartado en realidad el tema de las propiedades de la sección, eso no. Entramos de frente a lo que es diseño en flexión y diseño en flexión con acero en compresión, ¿no? Esos dos temas son fundamentales que los revisen, ¿ya? Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna otra pregunta. Muy bien, si no hay interrogantes, eso sería todo. A ver, creo que hay una pregunta. Sí, teoría también, correcto, así es. Habíamos dicho, no sé si se los expliqué, pero la práctica número 1 tiene 3 preguntas, ¿no? Teoría, dos problemas, ¿no es cierto?, de diseño en flexión. Obviamente no le vamos a decir cuál es el que tiene acero en compresión, eso lo tiene que descubrir usted. Uno será en acero en compresión y el otro será con acero en tracción, ¿no? ¿Cuál de los dos es tarea de ustedes, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ya estamos prácticamente listos, ¿no es cierto?, para la primera práctica, ¿ya? Y yo pienso que en la práctica deberían sacarse el mayor puntaje posible, es fácil, ¿ya? Bastante sencilla los problemas, pero deberían aprovechar en sacarse el mayor puntaje posible, ¿ya? Para, digamos, ir ganando puntos para el final.
No digo con esto que al final es difícil, ¿no? No, pero de todas maneras, mientras puede usted sacarse un 18, un 20, háganlo, ¿ya? Háganlo, porque si no al final de repente a veces se van, ¿no? Por un examen, digamos, final con 0,7 y se sacan 0,5, ¿no? Dios santo, y están ahí sufriendo al final. No es justo, ¿no? No es justo, no se descuiden, a eso me refiero, ¿ya? Listo, señores. Bien, eso sería todo entonces. Gracias por su participación, por las preguntas y por estar siempre presente a la hora exacta, ¿ya? Gracias a ustedes, señores. Vamos a terminar la grabación.